Estamos en compañía del doctor Víctor Hugo Quijada, analista político y experto en Derecho Constitucional, y junto a él vamos a hablar sobre la labor fiscalizadora del Congreso, cuáles son los procedimientos y alcances que tiene, por supuesto, el legislativo en nuestro país y que usted, ciudadano, tiene que conocer. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Rita? Buenos días. Bueno, conforme estábamos conversando, el Congreso tiene tres funciones, básicamente, ¿no? El legislativo, el de control político y funciones especiales. Respecto al tema de legislativo, bueno, se sabe que es una institución que emite leyes, da facultades al Ejecutivo para la emisión de decretos legislativos, se reglamenta a través de sus resoluciones legislativas. Y respecto al tema de las funciones especiales, se encarga del nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, titulares de la Contraloría, entre otras instituciones. Banco Central de Reserva, ¿no es cierto? Instituciones de alto nivel. Y lo que, digamos, hoy día es la discusión, es la situación sobre el control político, ¿no? Que es lo que mucho llama la atención, ¿no? ¿Cuáles son los alcances, ¿no es cierto? Y cómo es que se dan estos procedimientos en el control político, más allá de la polémica que puede surgir en base a la formación de diferentes comisiones? Tenemos que entender que efectivamente, en principio, se responde a una función y que esa función existe y que está en la Constitución, que así lo manda. Así es, está regulado específicamente en el artículo 96 de la Constitución, que establece de que el Congreso puede realizar fiscalización y control respecto a cualquier institución, de gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales. Y en el artículo 97 se amplía estas facultades de la misma Constitución, en el sentido de que indica, y esto va concordado con lo que está en el reglamento del Congreso, en su artículo 5, 34, 35 y 36, que establece de que el Congreso, a través de su Comisión de Constitución y Reglamento, a través de su Comisión de Fiscalización y Control, o a través de cualquier otra comisión ordinaria, dependiendo, por ejemplo, si es de Economía, claro, de Agricultura, dependiendo el giro, o a través de una comisión investigadora que se constituye a raíz de un caso emblemático, por ejemplo, Megacomisión, ¿no? Caso Martín Belaúnde, entre otros, lo que pueden hacer es también recabar información, realizar fiscalización, control de cualquier tipo de información, sea pública o privada, pero que tenga que ver con el interés público. O sea, es decir, aparte de que ya se entiende de que puede fiscalizar cualquier institución del Estado, a entidades privadas también lo puede hacer, siempre y cuando esa información sea de interés público. ¿Cuáles son los límites? Porque la discusión respecto al Estado queda claro, ¿no? De que el Congreso puede recabar información, los informes que emiten como conclusión de estas comisiones no son de carácter vinculante, pero sí, ni tampoco de carácter incriminatorio, pero sí pueden derivar, por ejemplo, una denuncia constitucional, si estamos hablando de alto nivel, una denuncia penal, si no son funcionarios, podemos hablar del secreto, y ahí vienen los límites, ¿no? Que el límite de actuación de estas comisiones es el levantamiento de secreto bancario y tributario, que esto lo tienen que hacer ante la SBS. Puede dictar medidas personales, sí, como el de coacción, es decir, forzosa para que pueda, pues si en caso es citado y no va, puede establecer detención, impedimento de salida del país, ¿no? O sea, es decir, esos son los límites que tienen las comisiones. Perfecto. Ahora, son los caminos, digamos, que podrían seguir cualquier tipo de investigación iniciada en el legislativo. Así es, correcto. Entonces, aquí lo que se tiene que recalcar es que los límites sí están establecidos, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, conforme estábamos conversando ahorita, el primero es que no puede excederse de información privada, digamos, de una empresa, salvo que ese tema sea de interés público, ¿no? Por ejemplo, se hablaba del tema de las encuestadoras, ¿no? Pueden fiscalizar, sí, lo que es de interés público, o de qué es de información pública, o lo que es de interés general, que son las fichas técnicas, que podrían entenderse la estadística, la metodología para poder llegar a esas conclusiones, pero sí, por ejemplo, no podría interferir sobre su financiamiento, porque para que se le levante el secreto bancario, hay todo otro proceso. Hay un procedimiento que se tiene que recurrir ante la SBS o ante el Poder Judicial para poder realizar. Entonces, esa sería una de las limitaciones. Si, por ejemplo, se encontrara en cualquier otro tipo de comisión, por ejemplo, si nos vamos al tiempo hacia atrás del caso Martín Belaúnde, por ejemplo, donde hablábamos de personas implicadas que no eran funcionarios, lo que se dictaminó fue el impedimento de salida del país de este señor, que después se terminó fugando a otra parte, y además acabó con una denuncia penal, porque como al no ser funcionarios, sino ser externos del Estado,
se puede realizar una denuncia penal que acaba con un informe, ¿no? Que es el paso previo de una comisión de investigación, o la comisión de constitución, o de la comisión de fiscalización y control. Ahora, si en caso fueran funcionarios de alto nivel, como ministros, acuérdate que el Congreso se desprestigia. Si bien es cierto es su función, pero digamos lo que se le hace cuestionamientos es respecto a los blindajes, ¿no? Que se habla. Pero sí está en sus funciones realizar. Pero si estamos hablando de funcionarios de alto nivel, acaba con el denominado antejuicio, ¿no? Si es que contrae responsabilidades, acaba con una denuncia constitucional y bueno, sigue el fuero de que es su levantamiento de inmunidad, entre otros, ¿no? Entonces, esos son los procedimientos básicos que puede realizar el Congreso, ¿no? Perfecto. Ahora queda clarísimo entonces que es parte de su función, que la investigación, la fiscalización es pertinente, como dijimos antes, está en la Constitución, pueden verlo desde el artículo 93 para adelante. Lo que quizá es un poco gaseoso es, claro, ¿qué es aquello que en principio determina que empiece una investigación o que se genere una nueva comisión? Y eso lo menciono porque, claro, muchas veces el ciudadano quiere ver pues al congresista no tanto investigando y empapelándose, sino también haciendo. Sí, efectivamente, ¿no? Cuando hablamos de interés público, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de temas son realmente pertinentes e importantes para el peruano? Sí, desde el punto de vista de la doctrina, el derecho constitucional establece que todo aquel de interés general es de interés público, y eso se entiende, el interés general, de acuerdo al principio de publicidad, nace esta función porque se entiende que todos los actos del Estado, de cualquiera de sus niveles, son públicos y que el secreto es la excepción. Entonces, si todos los actos son públicos, lo que hace el Congreso es fiscalizar que se transparenten las actuaciones, porque como es de interés general, claro todos lo deben saber. Entonces, ¿cuándo vienen los cuestionamientos? Cuando empiezan a haber irregularidades o presunciones de irregularidades administrativas en la operación de la norma, en cuanto a la gestión pública, en cuanto al tema presupuestario, de gasto público, que eso está en la misma Constitución y su reglamento lo establece. Esos son los detonantes. Sí, así es. Si el caso de que existiera algún tipo de indicio, periodística, ciudadana, penal, investigación fiscal, es ahí donde el Congreso puede intervenir a través de sus facultades, porque sí es una de las facultades propias del nacimiento desde que existe el Parlamento, ¿no? Dentro de las funciones, bueno, las especiales son las que menos problemas seguramente representan, ¿no? El nombramiento de funcionarios, como bien ha dicho nuestro invitado. ¿Cómo generar un balance entre las otras dos funciones determinantes, ¿no? Por un lado, la legislativa y la del control político, para que sí, efectivamente haya fiscalización cuando se amerite, pero no se deje de trabajar, por ejemplo, en torno a la reforma política, ¿no? Si hablamos de la formulación de leyes, ¿cómo generar? Sí, bueno, respecto al tema de lo que es el nacimiento de las leyes, existe una comisión de Constitución y Reglamento, ¿no? Que es la que se encarga de ver todo lo que son en este caso, las reformas constitucionales, adelanto de elecciones. Tenemos comisiones especiales como la de Fiscalización y Control, que se encarga de ver básicamente las situaciones que tengan que ver con interferencia. En este caso, se pueden armar grupos de trabajo, si es que es muy rápido la situación, porque son de carácter temporal. Hay que recordar que estas comisiones, estos trabajos que realizan, son de carácter temporal, si es que existiera algún indicio, alguna denuncia pública. Claro. Ahora, ¿qué es lo que finalmente termina en todo eso, ¿no? Porque hablamos de la temporalidad. Tiene que acabar con un informe, ¿no? Estos informes deben de establecer posibles responsabilidades, pero hay que recordar que otro de los límites... Y articular a otros sectores. Exacto, articular, y ahí para terminar el tema de la articulación, no tiene un carácter incriminatorio. Eso quiere decir que lo que ellos determinan no es como el Poder Judicial. Al fin y al cabo, quien va a determinar las responsabilidades es el Poder Judicial. Sin embargo, ¿es un instrumento para la investigación? Sí. Es decir, ¿cuál es la solidez también que viene detrás de cada investigación y cada trabajo que hacen en cuanto a fiscalización, ¿no? Sí, bueno, por eso, no tiene carácter incriminatorio, son de carácter referencial. Es cierto que el Poder Judicial tiene sus propias autonomías, más o menos para que tiene una lógica como los informes de auditoría de la misma Contraloría, ¿no? Son informes no vinculantes, que pueden tener una responsabilidad, pero al fin y al cabo, quien es titular de la acción penal es el Ministerio Público. El Ministerio Público tendrá que realizar investigaciones ampliatorias o finales dentro de la investigación preliminar o preparatoria para corroborar que esta información, sea de la Contraloría o sea del mismo Congreso, de sus comisiones, son verdaderas, ¿no? El ciudadano puede tener quizá la percepción de que la fiscalización puede entrampar ciertos procesos, ciertos avances o quitarle fuerzas a otro tipo de trabajos, a otro tipo de políticas. Sin embargo, no podemos olvidar la función más importante del Parlamento, que es la representación.
Si no fiscalizan sí. ellos, no podemos Así fiscalizar es. nosotros, aunque hay otros mecanismos igual. Es una forma de repente de sensación en la ciudadanía, ¿no? Sobre todo por la forma de desprestigio del Congreso, porque si es fiscalizadora y es legislativa, se ha estado viendo que ciertos proyectos o lo entrampan o lo paralizan, o en respecto a la situación de los llamados blindajes, porque se entiende que existe una comisión de ética, existe una comisión de constitución, existen comisiones que deben de velar por las sanciones disciplinarias de los mismos congresistas, como el llamado antejuicio, la comisión de fiscalización, que tiene que velar respecto a la labor, por ejemplo, a través de interpelaciones o mecanismos de censura. Lo que se está viendo es que se desprestigia internamente, ¿no? Por ahí viene el problema, yo creo. Y me imagino que este desprestigio es parte del impacto que tiene en sí misma también la fiscalización cuando esa quizá no cumple con los requisitos pues, de eficiencia, ¿no? Porque ¿a dónde llegan estas investigaciones? Claro, ese es uno de los grandes defectos que hay, ¿no? Porque si uno revisa la información que está en la página web mismo del Congreso, los informes... ¿Qué casos resuelven, por así decirlo, no? No son muchos los que acaban con informes de responsabilidades, ¿no? Incluso en algunos casos se hablan de ciertos encubrimientos a determinados personajes, por ejemplo, como fue el caso del expresidente Alan García, ¿no? Que está en la megacomisión, pero sin embargo no le inculpan ningún tipo de... Hago uso de mi función, formo una comisión, fiscalizo, pero al final, digamos, los resultados y el impacto... Claro, no trasciende, digamos, no trasciende, que a veces el Poder Judicial tiene que realizar su función de otra manera para poder hallar responsabilidades. En sí, lo que la esencia de la norma recoge es de que sí pueden hacer fiscalización, control, tienen que hacer sus informes, pero se tiene que entender de que tendrían que actuar con imparcialidad, ¿no? Porque si es que vas a utilizarse esos informes para no llegar a conclusiones valederas que de alguna manera no van a apoyar a sustentar una futura tesis fiscal respecto a responsabilidad penal, por ejemplo, como el caso, por ejemplo, del señor Osuna Villarán, que se habló también hace un tiempo de que no estaba en uno de los informes, lo que va a pasar, ¿no? Acarrean impunidad, ¿no? Entonces, es cierto que a veces se puede malinterpretar esta función como un mecanismo de blindaje o como un mecanismo de presión política para que no interfiera, digamos, alguna institución en algún tipo de función, ¿no? Porque, por ejemplo, se hablaba del tema último de las UNED, de las encuestadoras, que sí es cierto que pueden ser fiscalizadas, como vuelvo a reiterar, cualquier información pública, cualquier tema de interés público se puede fiscalizar, pero los límites no pueden, por ejemplo, abarcar temas que tengan que ver contra la intimidad personal o con el secreto bancario tributario, o no pueden tampoco dictar medidas coercitivas de detenciones, cosas por el estilo no lo puede hacer, ¿no? Pero sí lo que puede hacer es recabar con toda la información, recopilar, analizar en un tiempo, pero sobre todo acabar con informe que tiene que ver con conclusión de determinación de futuras responsabilidades para derivar después al Ministerio Público, ¿no? Finalmente, doctor Quijada, su evaluación técnica quizás sobre este periodo, sobre el trabajo que ha realizado nuestro Parlamento en cuanto a la función de fiscalización y sus efectos. Deficiente, yo podría decirlo, ¿no? Y hablando técnicamente, desde el punto de vista de la gestión, es deficiente porque no se ha visto fiscalizaciones que determinan, uno, responsabilidades, dos, respecto de, por ejemplo, gobiernos subnacionales. En Lima de repente se está viendo, ha habido el caso de los textos escolares, el tema de la compra de las laptops, entre otros, pero acá en el gobierno central. Pero respecto a la fiscalización en provincias, ha sido muy deficiente, ¿no? Muy deficiente. No se ha escuchado ninguna fiscalización importante, un gobierno local, regional, y que, digamos, hay representatividad, como tú mencionaste, en muchos, en todo el Perú, en cada región. Y gente en regiones que está esperando justamente a ese representante, está esperando esa representación, ¿no? Entonces, a veces el Poder Judicial no puede cubrir de cierta manera estas funciones, y ahí es donde viene la deficiencia y el desprestigio del mismo Congreso en su actuación, que de alguna manera no solamente debe realizar fiscalización a temas que a veces se entiendan politizados, sino de una manera imparcial y actuar en todo el territorio nacional, porque necesidades y problemas hay en todo el Perú, ¿no? Muy bien, ojalá que pronto tengamos pues este equilibrio entre los poderes y que trabajen por el bienestar de los peruanos según la agenda que necesita nuestro país. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado.